¿Y si todo lo que alguna vez has creído sobre ti misma, tus fortalezas, tus debilidades, tus miedos, tus deseos, no fuera realmente tú? ¿Y si esa versión de ti que llevas en tu mente no es más que una ilusión, cuidadosamente construida por tus experiencias pasadas, por la presión de la sociedad y por una fuerza invisible que llamamos ego? Ahora mismo, tal vez piensas que te conoces. Tienes una identidad, una personalidad, una forma de pensar que se siente indiscutiblemente real. Pero bajo esa identidad existe algo mucho más grande, algo que va más allá del ruido constante de la duda, del miedo y de la comparación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has frenado a ti misma por una voz interna que te susurra? ¿Y si fracaso? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No soy lo suficientemente buena para esto? Esa voz no es tu verdadero yo. Es una máscara, un caparazón protector diseñado para mantenerte a salvo. Pero, ¿y si esa aparente seguridad es justamente lo que te mantiene atrapada? En este video, vamos a revelar una de las verdades más poderosas, una que siempre ha estado frente a tus ojos. La enorme diferencia entre lo que crees que eres y lo que realmente eres. Vas a descubrir cómo el ego moldea tu percepción del mundo, por qué limita tu potencial y, lo más importante, cómo puedes elevarte por encima de él para acceder a un estado de conciencia mucho más allá del pensamiento ordinario. Al final de este recorrido, ya no te verás a ti misma desde la estrecha lente de la duda y la limitación. Vas a reconocer el poder extraordinario que siempre ha vivido en tu interior. Un poder que trasciende el miedo, la comparación y la necesidad de aprobación externa. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo en la vida, una sabiduría más clara que apenas puedes alcanzar, estás en el lugar correcto. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti misma y lo que eres capaz de lograr. El ego, la creación más brillante de tu mente y quizá el mayor obstáculo de tu alma. Desde el momento en que tomamos conciencia de nosotras mismas siendo niñas, comenzamos a construir una identidad mental. Una identidad hecha de experiencias, expectativas y etiquetas que nos fueron dadas por la sociedad, la familia, los amigos. Y se siente real, porque vivimos dentro de ella todos los días. Pero la verdad es que el ego no es más que un conjunto de pensamientos, una historia en constante cambio que nos contamos sobre quiénes somos. Piensa en el ego como un mecanismo de supervivencia. Surgió para protegerte, para ayudarte a moverte en grupo, para evitar amenazas. Pero en el mundo moderno, donde ya no dependemos de huir de depredadores, el ego actúa de otra forma. Ya no te protege del peligro físico, te protege del malestar emocional. Susurra: no tomes ese riesgo, podrías fracasar. Te advierte: no seas tan diferente, podrían rechazarte. Te convence de que tu valor depende de tus logros, de la aceptación de los demás, de lo que otros piensan de ti. Tómate un instante para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que tu crítica interna te detuvo de hacer algo que realmente querías? ¿Un proyecto creativo? ¿Una conversación importante? ¿Una nueva oportunidad? Si alguna vez te has frenado por miedo, por dudas o por querer complacer a los demás, entonces ya conoces al ego en acción. El ego no ve la realidad con claridad. Filtra todo a través del lente de la autoprotección, y eso genera una percepción distorsionada del mundo. Imagina que entras a una sala llena de personas. Alguien conectado con su alma puede sentirse emocionado, viendo esa sala como una oportunidad de conectar. Pero alguien atrapado en su ego puede sentirse ansiosa, creyendo que la están juzgando, analizando cada uno de sus movimientos. La situación es la misma. Lo que cambia es el filtro mental con que se observa. Así es como dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento, de formas completamente distintas. El ego interpreta selectivamente la realidad basándose en miedos, heridas pasadas e inseguridades, reforzando viejos relatos que nos mantienen atrapadas en patrones mentales repetitivos.
Como un juego visual que engaña a los ojos, el ego engaña a la mente. Llena los vacíos sobre tu valor, tu capacidad y tu lugar en el mundo con información incompleta o anticuada. Su intención es protegerte, sí, pero lo hace a un precio muy alto. Primero, pensamiento basado en el miedo. El ego se alimenta del miedo. Está siempre buscando amenazas, empujándote a enfocarte más en lo que podría salir mal que en lo que podría salir bien. Segundo, necesidad de control. El ego detesta la incertidumbre. Quiere resultados predecibles, incluso si eso significa quedarte estancada en una situación limitada, con tal de no enfrentar lo desconocido. Y tercero, comparación y validación. El ego busca valor en el exterior. Mide el éxito según cómo te comparas con otras personas, en lugar de reconocer tu valor interno. Por eso el crecimiento personal se siente tan incómodo, porque el ego odia el cambio. Prefiere lo familiar, incluso si lo familiar está lleno de ansiedad, dudas y descontento. Pero, ¿qué ocurre cuando rompes con el dominio del ego? ¿Qué hay más allá de esa barrera mental? En la siguiente parte, vamos a ir más allá de los límites del ego y a adentrarnos en el vasto e inexplorado poder del alma. Quédate conmigo, porque aquí es donde la transformación real comienza. El ruido del ego es fuerte. Pensamientos constantes, preocupaciones, dudas que saturan la mente. Pero más allá de ese ruido, bajo las capas de identidad y miedo, existe otra cosa. Una presencia, una sabiduría, una parte de ti que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Eso es el alma, la parte más profunda y auténtica de tu ser. A diferencia del ego, que se construye a través de las experiencias, el alma no se crea, simplemente es. No se define por logros, ni por validaciones externas. Es la fuente de tu creatividad, de tu intuición, de tu paz más verdadera. Si el ego es como la superficie agitada del océano, siempre cambiante, el alma es la profundidad que yace debajo, tranquila, vasta, intacta, por las olas que golpean arriba. Muchas personas pasan toda su vida identificándose únicamente con su ego. Nunca se dan cuenta de que hay un nivel más profundo de existencia disponible. Pero quienes comienzan a sentir la presencia del alma, describen una sensación muy especial, como si por fin regresaran a casa, como si se reencontraran con algo que siempre estuvo allí, pero que habían olvidado. La pregunta es, ¿cómo se accede a esa parte más profunda de ti? A diferencia del ego, que grita, el alma susurra. No se impone, solo te guía suavemente en la dirección correcta, y lo hace de 3 formas muy poderosas. Primero, la intuición. Esa certeza silenciosa que no se basa en la lógica, pero que se siente absolutamente correcta. ¿Alguna vez has sabido algo sin saber cómo lo sabías? Ese es el alma guiándote. Segundo, las sincronicidades. Coincidencias llenas de sentido que parecen demasiado perfectas para ser casuales. Cuando estás alineada con tu alma, la vida fluye. Las oportunidades aparecen en los momentos más inesperados y todo parece encajar. Tercero, la quietud interior. Momentos en los que el pensamiento se disuelve y simplemente eres. Lo sientes al caminar por la naturaleza, al sumergirte en el arte, al meditar. Es allí donde el alma se vuelve más accesible. Conectar con el alma requiere silenciar el ruido constante del ego. Requiere aprender a confiar en algo más profundo que el miedo, más firme que la duda. Y cuando comienzas a vivir desde el alma en lugar del ego, ocurren transformaciones profundas. El miedo se disuelve. El ego necesita el miedo para mantenerse en control. Pero el alma opera desde la confianza, y en vez de resistir lo incierto, empiezas a recibirlo como parte del camino. Las decisiones se aclaran, el ego duda, analiza y complica, pero el alma sabe. Las elecciones fluyen porque están guiadas por sabiduría interna, no por presión externa. Surge un propósito verdadero,
Ya no persigues metas para ser aceptada. Empiezas a seguir un camino que tiene verdadero sentido para ti. Muchas personas describen este cambio como pasar de una vida de lucha a una vida de fluidez. Ya no se trata de empujar, de forzar, de probar nada. La vida se alinea, las piezas encajan, y tú simplemente eres. Ahora mismo, haz una pausa, cierra los ojos, respira profundo, y mueve tu atención lejos de tus pensamientos, hacia la sensación de ser. No analices, no pienses, solo siente. Ese silencio debajo del pensamiento, esa presencia, es la puerta de entrada al alma. Cuando haces espacio para esta quietud, incluso por unos pocos minutos al día, comienzas a fortalecer tu conexión con tu verdadero ser. Con el tiempo, la voz del alma se vuelve más clara, más constante, guiándote de una forma que el ego jamás podría hacerlo. El mayor obstáculo para vivir desde el alma es la necesidad del ego de controlar. Se aferra a la certeza, intenta moldear la realidad para que se ajuste a sus expectativas. Pero la paz verdadera no nace del control, nace de la confianza. Cuando dejas de resistir lo que es y empiezas a confiar en lo que podría ser, ocurre una transformación. Pasas del miedo a la apertura, de la resistencia a la aceptación, de la lucha al fluir. Y eso es solo el comienzo. En la siguiente sección, vamos a ir aún más lejos, más allá del ego, más allá incluso del alma. Nos adentraremos en el reino de la superconciencia. Si el ego es tu yo, pequeño, y el alma es tu yo, verdadero, la superconciencia es el puente que los une, desbloqueando un nivel completamente nuevo de conciencia. Quédate conmigo, porque aquí es donde todo cambia. El ego crea ilusiones, el alma revela la verdad. Pero hay algo aún más grande, un estado del ser que trasciende a ambos. Ese estado es la superconciencia, un nivel expandido de conciencia donde las dudas se disuelven, las respuestas se vuelven claras y la realidad misma se transforma. Es el espacio donde la mente deja de ser una barrera, donde tu conciencia se expande más allá de los límites de la identidad personal y donde experimentas la existencia desde una perspectiva más elevada. La mayoría de las personas solo conocen dos estados de conciencia. Primero, la conciencia limitada del ego. Este es el estado cotidiano, en el que los pensamientos no se detienen, las emociones van y vienen, y los miedos gobiernan las acciones. Es un estado impulsado por la supervivencia, reactivo y profundamente condicionado por el pasado. Segundo, la conexión con el alma. Aquí es donde trasciendes el pensamiento y sientes una sabiduría interior. Es un estado de claridad, de paz, de alineación profunda con quien realmente eres. Pero hay un tercer nivel, aún más poderoso. La superconciencia, conciencia expandida. Aquí, los límites del yo desaparecen. Es un estado de conexión directa con una inteligencia superior, una conciencia que trasciende cualquier identidad individual. Es la experiencia de la presencia pura, de una claridad absoluta y de una conexión profunda con todo lo que existe. Este estado ha sido descrito por místicos, científicos y filósofos a lo largo de la historia. Algunos lo llaman iluminación, otros le dicen estado de flujo, máxima conciencia o conciencia de unidad. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que existe y tú puedes experimentarlo. Piensa en un momento de tu vida en el que todo fluyó con facilidad. Tal vez estabas creando algo, tan absorta en el proceso que perdiste la noción del tiempo. Las dudas desaparecieron. Solo existía el momento, puro, directo, sin filtros. O tal vez has vivido una epifanía repentina, una revelación tan clara, tan poderosa, que sentiste que esa verdad había estado esperando por ti desde siempre. Esos momentos son destellos de la superconciencia. Ocurren cuando el ego se hace a un lado, cuando el pensamiento se ralentiza y cuando tu conciencia se expande más allá de los límites de la mente condicionada.
La pregunta ahora es, ¿cómo acceder a ese estado de forma intencional? La superconciencia no es algo que tengas que alcanzar. Ya está en ti, debajo del ruido de la mente. La clave es silenciar el ego lo suficiente como para poder entrar en ella. Y así es como puedes hacerlo. Primero, la presencia, la puerta a la conciencia expandida. La mente suele vivir atrapada en el pasado o corriendo hacia el futuro. Pero la superconciencia solo existe en el ahora, en este instante. Respira profundo, siente tu cuerpo, observa el espacio a tu alrededor. Cuanto más presente estés, más cerca estarás de esa conciencia superior. La presencia no se trata de detener los pensamientos, sino de ir más allá de ellos. Cuando vives plenamente el momento presente, sin resistencia, creas espacio para que emerja una inteligencia más profunda. Segundo, la meditación, conectarte con lo infinito. Meditar no es solo relajarte, es una práctica para acceder a estados superiores de conciencia. Cuando la practicas de forma constante, te permite ir más allá de la mente pensante y experimentar la conciencia directa. Una técnica poderosa es la meditación de conciencia pura. Cierra los ojos y enfócate en el espacio entre un pensamiento y otro. No trates de controlar tu mente, solo observa y date cuenta de que hay algo que permanece incluso cuando no piensas. Esa es la conciencia superconsciente. Tercero, la intuición, confiar en la mente superior. La superconciencia suele hablarte a través de la intuición, un saber que no viene del razonamiento lógico, pero que es absolutamente claro. Cuando empiezas a confiar en esas señales internas, la vida comienza a desplegarse de formas extraordinarias. Las sincronicidades aumentan, las decisiones se vuelven naturales, y una sensación de flujo reemplaza la duda. Cuanto más sigues tu intuición, más se fortalece, hasta que se convierte en tu guía principal. Cuarto, soltar los apegos mentales. Uno de los mayores bloqueos hacia la superconciencia es el apego a tu identidad mental. El ego quiere certeza, control, etiquetas fijas, pero la conciencia verdadera requiere apertura. Cuando sueltas tus creencias rígidas, cuando dejas de intentar definir todo, creas espacio para que surja una inteligencia más elevada. Intenta esto. La próxima vez que sientas la necesidad de analizar, juzgar o controlar una situación, detente. En lugar de reaccionar, observa. Permite que el momento se desarrolle sin forzar un resultado. Ese cambio, por pequeño que parezca, puede abrirte la puerta a niveles de conciencia profundos. Y cuando accedes a la superconciencia, algo extraordinario ocurre. El miedo desaparece. Comprendes que la mayoría de tus temores fueron creados por el ego. Desde una perspectiva superior, pierden su poder. Los desafíos se transforman en oportunidades. En lugar de resistir las dificultades, empiezas a verlas como parte de un plan mayor. Una vida fluye sin esfuerzo. Las decisiones se sienten claras. Las sincronicidades se multiplican y una profunda paz reemplaza la lucha. Este estado no está reservado para monjes o sabios. Está disponible para cualquier persona que decida ir más allá de su mente condicionada. Imagina dos versiones de ti. Una, dominada por el ego, atrapada en pensamientos excesivos, cargada de miedos, siempre buscando aprobación. La otra, conectada con la superconciencia, serena, clara, profundamente presente, avanzando por la vida con confianza y fluidez. ¿Cuál eliges encarnar? La decisión es tuya. Y en la siguiente parte, iremos aún más lejos. Exploraremos qué ocurre cuando trasciendes completamente el ego y comienzas a vivir desde el estado más elevado de conciencia. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. El ego es como una máscara, una que has llevado tanto tiempo que has llegado a creer que eres esa máscara. Te define por tus experiencias pasadas, por tus miedos, por tus deseos. Crea la ilusión de que estás separada del mundo, comparándote, compitiendo,
esforzándote constantemente. Pero, ¿qué sucede cuando das un paso más allá? ¿Qué pasa si eso que tanto has tratado de proteger, tu identidad, es en realidad lo que más te limita? Trascender el ego no significa destruirlo, significa verlo con claridad. Comprender que es una herramienta, no tu dueña. Y cuando empiezas a vivir desde tu alma, en lugar de desde tu mente condicionada, todo cambia. Para la mayoría de las personas, el ego tiene el control. Dicta decisiones, emociones, reacciones. Pero cuando vives solamente desde esa perspectiva, la vida se convierte en una experiencia de lucha constante. Veamos 3 consecuencias comunes de una vida gobernada por el ego. Primero, ansiedad y estrés constantes. El ego necesita controlar. Quiere certeza, quiere seguridad, quiere que todo sea predecible. Pero la vida, por naturaleza, es incierta. Y cuanto más resistes esa incertidumbre, más ansiedad se crea. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía consumes preocupándote por el futuro? Ese es el ego tratando de mantenerte atrapada. Cuando das un paso más allá, te das cuenta de que la paz no se busca, se permite. Segundo, la ilusión de carencia y comparación. El ego opera desde la escasez. Cree que nunca es suficiente. No hay suficiente éxito, amor, validación. Siempre está comparando. Debería estar más avanzada. Ella tiene más éxito que yo. Tengo que probar mi valor. Esa mentalidad te encierra en un ciclo de persecución, no de plenitud. Pero cuando trasciendes el ego, ves abundancia en todas partes. Ya no buscas validación, la encarnas. Tercero, el miedo a soltar. El ego se aferra a las etiquetas. Yo soy este tipo de persona. Siempre actúo así. No puedo cambiar. Pero el crecimiento requiere transformación, y el ego teme más que nada al cambio. Por eso muchas personas se quedan en relaciones tóxicas, trabajos vacíos o creencias limitantes. Simplemente porque el ego prefiere lo conocido, aunque duela. Pero en el instante en que sueltas, haces espacio para algo más grande. Entonces, ¿qué sucede cuando te alineas con el alma? Pasas de sobrevivir a vivir plenamente. No se trata de convertirte en alguien distinta. Se trata de convertirte en quien realmente eres. Aquí tienes 3 transformaciones que ocurren cuando vives desde el alma. 1. Mayor conciencia de ti misma. Empiezas a reconocer los pensamientos y patrones que antes te controlaban. En lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa, observas, eliges con sabiduría. Y esa es la verdadera libertad. 2. Expansión de la compasión y la empatía. Cuando el ego deja de estar al centro, algo cambia. Te ves reflejada en los demás. El juicio se disuelve. La compasión reemplaza la competencia. Comprendes que cada persona está librando su propia batalla interna. Y desde esa comprensión, nacen conexiones más profundas y auténticas. 3. Una vida con propósito. Cuando te liberas de las exigencias constantes del ego, emerge un propósito más grande. Ya no persigues metas para ser vista o aceptada. Empiezas a caminar un camino que te llena de verdad. El éxito ya no se trata de estatus. Se trata de impacto, de gozo, de autenticidad. ¿Y qué significa realmente vivir desde el alma? No es pasividad. No es resignación. Es actuar desde el amor en lugar del miedo. Es tomar decisiones no desde la presión, sino desde la inspiración. Enfrentar los retos no como obstáculos, sino como invitaciones a crecer. Y navegar la vida no desde las expectativas ajenas, sino desde una certeza profunda en tu interior. Y quizás lo más importante es confiar. Confiar en ti misma. Confiar en el proceso. Confiar en que la vida está desarrollándose exactamente como debe ser. Así que aquí va un desafío para ti. Da un paso. Más allá del ego. En este momento, piensa, ¿cuál es una sola cosa en tu vida que está siendo impulsada puramente por el ego? ¿Es el miedo al fracaso?
la necesidad de aprobación, la resistencia al cambio. Durante los próximos 7 días, practica observar tu ego, en lugar de identificarte con él. Cada vez que reaccione, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto lo dice mi alma o mi ego? Cuanto más lo hagas, más comenzarás a moverte hacia tu yo más elevado. Y en la siguiente parte, la última, vamos a integrar todo esto. Vamos a explorar cómo incorporar la superconciencia a tu vida diaria. Porque una vez que atraviesas los límites del ego, se abre ante ti una nueva realidad. Durante años, muchas personas buscan afuera las respuestas. Persiguen el éxito, la validación, la seguridad, sin saber que todo lo que buscan siempre ha estado dentro de ellas. La superconciencia no es algo que se obtiene, es algo que se recuerda. Es el estado natural que existe debajo de todo el ruido, de todos los miedos, de todas las creencias impuestas. Es lo que queda cuando el ego se silencia y el alma toma el liderazgo. Y cómo no solo acceder a ella, sino vivir desde ella. El camino hacia la superconciencia no es lineal. No se trata de alcanzar una iluminación perfecta de la noche a la mañana. Se trata de compromiso, de una elección diaria para dejar la ilusión y abrazar la verdad. Al principio, puede parecer desconocido. El ego va a resistir, va a querer arrastrarte de nuevo a los viejos hábitos. Pero cada vez que haces una pausa, cada vez que eliges la conciencia sobre la reacción, fortaleces tu conexión con ese estado superior, hasta que deja de ser algo que practicas y se convierte en algo que eres. Y aquí van acciones concretas para integrar la superconciencia en tu vida. 1. Meditación consciente. La meditación es la vía más rápida para aquietar al ego y acceder a niveles más altos de conciencia. Pero no se trata solo de sentarse en silencio. Es aprender a observar tus pensamientos sin apego. Cierra los ojos. Enfócate en tu respiración. Cuando surjan pensamientos, no luches. Obsérvalos. Pregúntate, ¿quién es el que observa este pensamiento? Ese momento es trascendencia. 2. Escritura reflexiva. El ego vive en patrones inconscientes. Escribir los hace visibles. Cada mañana pregúntate, ¿a qué se está aferrando hoy mi ego? ¿Qué miedo puedo soltar ahora mismo? ¿Qué elegiría mi alma en este instante? Con el tiempo, esta práctica te ayudará a cambiar la reacción por elección consciente. 3. Conexión con la naturaleza. Nada disuelve el ego más rápido que la presencia, y pocas cosas te anclan más en el presente que la naturaleza. Camina descalza sobre el césped, escucha el viento, siente el sol sobre tu piel, observa cómo los árboles no se apresuran, cómo los ríos no resisten. Todo simplemente es. Eso es la superconciencia en movimiento, natural, sin esfuerzo, en perfecta armonía. 4. Expresión creativa. El alma habla a través de la creatividad. Cuando escribes, pintas, cantas o bailas, conectas con algo que va más allá de la lógica. Si alguna vez te has perdido en una actividad creativa, donde el tiempo desaparece y tu mente se silencia, ya has tocado la superconciencia. No lo hagas para lograr algo. Hazlo para expresarte. Y cuanto más lo hagas, más te conectarás. Cuando integras la superconciencia en tu día a día, todo cambia. Las decisiones fluyen. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la confianza. Las relaciones se profundizan. Ya no hay máscaras, solo autenticidad. La vida se vuelve significativa. Dejas de perseguir y comienzas a ser. Este es el cambio de la supervivencia a la plenitud, del esfuerzo a la alineación, de la ilusión del yo a la verdad del ser. Ahora mismo, tienes una elección. Puedes seguir dejando que el ego dirija tu vida, reaccionando, temiendo, persiguiendo, o puedes dar un paso más allá. Puedes comprometerte con algo mayor, vivir desde la conciencia superior. Si esto resuena contigo, actúa hoy. Empieza con algo pequeño,
Elige una práctica, aplícala y observa cómo todo comienza a transformarse. Porque la vida extraordinaria que tanto has buscado ha estado dentro de ti todo el tiempo.